Listo. Vale, entonces muy buenas noches. Reciban un cordial saludo y bienvenida a esta, la primera CIPA del curso Macroeconomía. En esta primera CIPA vamos a trabajar el tema tasa de inflación y el IPC. ¿Sí? Vamos a trabajar la página del DANE, vamos a mirar los pasos y lo que hay que hacer para desarrollar el ejercicio pues de manera correcta y con las interpretaciones de orden económico que se deben dar alrededor de esos resultados, ¿vale? Antes que nada, les voy a colocar en el chat, antes de que nos olvidemos, la lista de asistencia. Ahí está la lista de asistencia para que por favor la diligencien y quede su reporte aquí en la CIPA. Mientras ustedes diligencian, les voy a compartir pantalla. Bueno, me confirman, debe estar la página de Google. ¿Sí? ¿Pueden mirar la página de Google? Sí, señor. Vale, perfecto. Bueno. Este tema de la inflación y del índice de precios al consumidor es una información que la calcula, que la estima el Departamento Nacional de Estadística, DANE, y nos presenta la metodología y los resultados en su página, ¿sí? El ejercicio que debemos realizar en este periodo académico consiste en calcular la inflación y el IPC a partir de unos precios dados, unos precios que, pues, hipotéticos que yo les estoy presentando en la guía, pero sí se debe calcular la ponderación del ingreso, ¿sí? Vamos a mirar la página y de ahí miramos lo que es la ponderación del ingreso. Ustedes ingresan a www.dane.gov.co, ¿sí? Entramos a la página oficial del DANE, es esta. Aquí encuentra mucha información, pero en la parte de arriba está el IPC, el índice de precios al consumidor, y el índice, y el mismo, ¿no? O sea, es el IPC, índice de precios al consumidor, y el nombre completo, índice de precios al consumidor. Es el mismo nombre, pero lleva a páginas diferentes, hay que tener cuidado, ¿sí? Si le damos clic a la sigla, a IPC, nos lleva a una página muy importante por demás, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a encontrar las ponderaciones que vamos a buscar. Pero si entramos a la página índice de precios al consumidor, el nombre completo, entramos a una página diferente, hay que tener cuidado ahí, pero obviamente pues tiene una información bastante importante. Aquí nos explica en esa página cómo se calcula el IPC, están las 12 categorías de la canasta familiar, las 12 divisiones de la canasta familiar, bueno, y algunos hábitos históricos de consumo, bueno, una calculadora, pero ese mantenimiento en estos días no la han abierto, la calculadora de la canasta familiar. Bueno, aprovechando que está la página aquí, les recuerdo lo que miramos en la web. La canasta familiar es el conjunto de bienes y servicios que los colombianos utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Cada 10 años, en el año 9, 19, 2019, el DANE cambia o estructura o ajusta la canasta familiar, ¿sí? Quita algunos productos e incluye otros productos. Por ejemplo, miremos aquí, dice ver grupos de gasto por división. En ese clic, aprovechemos esta página. Aquí están las 12 categorías. Miremos la primera, alimentos y bebidas no alcohólicos. Entonces nos dice, por ejemplo, que ahorita en el 2019 salieron de la canasta familiar el arroz para sopa, el arroz integral, la fécula de maíz, la avena molida, cebada, los uyocos, la saba, repollo. Sí, son cosas, son alimentos que
se siguen consumiendo, ¿sí? Seguimos consumiéndolos, pero el DANE, a partir de las encuestas que hace, encuentra que ya son productos que el consumo ya es menor, ya no se consume tantas habas como se consumía antes, o repollos, o el cumis, ¿sí? Los cominos, pimienta, laurel salieron de la canasta familiar. Obviamente se consiguen en el mercado porque pues hacen parte de nuestra dieta, pero ya no en las cantidades que antes se utilizaban. Y entraron otros productos, brownies para llevar a casa, carne molida de res, tocino, salchichón, queso mozzarella, avena líquida para consumo en el hogar, frutas en pulpa o congeladas, ¿sí? Miren que ya son productos que antes también se conseguían, pero que no tenían una fortaleza grande en el mercado y hoy por hoy pues ya hacen parte de la canasta familiar, mazorca, compota para bebé, salsa de soya, bueno, la canela, agua mineral para consumo en el hogar. Bueno, todos estos son productos nuevos que hacen parte de la canasta familiar. En las bebidas alcohólicas, está aquí, salió el brandy, parece que la gente dejó de consumir mucho brandy, pero están consumiendo más tequila. Están consumiendo operativos y cócteles de licor y cremas de licor. Sí, son productos que poco a poco han ido ganando espacio en el mercado, en las prendas de vestir. Salieron de la canasta familiar la media pantalón, la falda, confección de ropa para hombre, para mujer, alquiler de ropa para hombre, bueno, la remontada completa de calzado, ¿sí? El zapatero del barrio pues ya no tiene tanto trabajo, digamos, el cambio de tapas en los tacos, la lustrada de calzado, todo ha ido perdiendo mercado y van saliendo de la canasta familiar. Y hoy, por ejemplo, ya está aquí los cuellos para biciusuarios, el cuellito que uno utiliza en la bicicleta para el frío o para el polvo o debajo del casco. Los cascos protectores para motociclistas son dos productos que antes no se miraban y ahora ya son muy común utilizarlos y ya se los mira aquí en la canasta familiar. ¿Sí? Bueno, en muebles y artículos para el hogar. Aquí pueden encontrar pues todo lo que ha salido y lo que va entrando. ¿Sí? Miren, fósforos, pilas, cera sólida, trapeadores, paños de cocina, han salido. Y ahora entraron las velas acanaladas, los espejos, multitomas, las brocas, el encendedor. Bueno, son cambios, eso pues ustedes pueden revisar y les puede causar alguna curiosidad en todos estos elementos. En educación salieron del mercado las reglas, la cinta o el toner, claro, ya es poco, para la impresora, ingresaron a la canasta familiar los derechos de grado, imagínense, los cursos en inglés por web, los cursos pre-IFEX y preuniversitarios, las asesorías de tareas, ya son, es decir, son productos, son servicios comunes ya para dentro de la canasta familiar. Eso lo encontramos aquí en esta segunda página en la que les indicaba. Profe, disculpe, no me di cuenta en cómo ingresó ahí Ya, a bueno, donde estoy. aquí entramos a esa página, la página del DANE, www.gov.gov.co, y aquí donde dice IPC, y abajito dice índice de precios al consumidor, en el que está completo, índice de precios al consumidor, es la página a la que habíamos entrado en este instante. Esa era la página. Pero en la misma, no entramos donde dice índice de precios al consumidor, sino IPC, solamente la sigla. Aquí es donde deben ingresar a las dos para que conozcan, ¿no? Pero para hacer el trabajo ingresan donde está la sigla, IPC. IPC. Bajamos un poquito la página y aquí en estos cuadros, en estos enlaces de aquí, hay un renglón que se llama ponderaciones. Al darle clic a ponderaciones, se va a descargar un Excel. Y se descargó, miren. Lo abrimos, este no es, este es un ejemplo que les voy a mostrar ahora. Lo abrimos, aquí está. Y aquí están todos los productos en diferentes categorías y por ciudades, por estrato social, por todo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocarle un filtro. Entonces vamos aquí al renglón 5, según ese cuadro, lo señalamos, vamos aquí arriba, a mano derecha arriba, dice ordenar y filtrar.
y le damos clic en filtro. Y ya nos quedan esas flechitas ahí abajo que nos dicen pues lo que podemos filtrar. Por ejemplo, aquí, si queremos filtrar por ciudad, entonces podemos mirar, por ejemplo, la canasta familiar en Cali, ¿sí? Y dentro de ellos podemos, por ejemplo, podemos quitar y mirar por división. Y aquí está, entonces miren cómo se gastan los caleños la plata. El 14% lo gastan en alimentos, el 1.4% en bebidas alcohólicas, el 4.07% en prendas de vestir, el 31% en alojamiento, imagínense, gastan en Cali lo que más gastan es en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. De segundo está el transporte y de tercero están restaurantes y hoteles. Y miremos otra ciudad, por ejemplo, miremos Cúcuta. Igual, miren, el más alto es alojamiento, seguido por alimentos, transporte. Bueno, recordemos que esta ponderación que les estoy marcando aquí, esta ponderación que les marqué en amarillo, es el porcentaje promedio que las familias gastan en los bienes representativos de su canasta familiar. ¿Sí? Si lo sumamos, nos va a dar 100 o muy aproximado a 100. 100.00001, ¿sí? Es decir, el 100%. El 100% del ingreso de las familias en Cúcuta, porque tenemos el ejemplo aquí de Cúcuta, está destinando en promedio el 19% a la compra de alimentos y bebidas, el 4.05% en promedio a información y comunicación, el 9.87% a restaurantes y hoteles y el 6% a bienes y servicios diversos, ¿sí? Eso es lo que están haciendo la forma de gastar en Cúcuta. Hay 28 ciudades, por ejemplo, miremos en Armenia, ¿sí? Igual, si sumamos este valor nos va a dar 100 o muy aproximado a 100, 99.9999, 100%. Igual, miren, en Cali gastaban el 32% en alojamiento, en Armenia el 28%, gastaban el 19% en alimentos, acá el 17%, ¿sí? El 9% en restaurantes, muy parecido, el 6% en bienes y servicios, también muy parecido. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Seguir lo que nos pide la guía de actividades. Si mal no recuerdo, nos pide que a nivel nacional, o Cali, no recuerdo. Bueno, digamos que es a nivel nacional. Ustedes ya lo hacen en lo que diga la guía. Entonces marcan a nivel nacional, aceptar. Aquí por división, aquí como está ya por división, aceptar. Y acá por clase social, por clase media. Listo. Entonces la clase media en Colombia destina los ingresos de esta manera. Si sumamos, nos va a dar, perdón, si sumamos nos va a dar todo esto, el 100%. Sí, siempre nos va a dar el 100%. Es una forma de que revisen de que sí están cogiendo el cuadro de manera correcta. Y van a tomar este valor. Van a tomar este valor con todos los decimales, por favor. No lo redondeen, no redondeen este 15.8 a 16, ni este 1.7 a 2, ni este 3.9 a 4. Tómenlo completo, tal como está aquí, porque solamente es copiarlo, ¿sí? Control C, lo copiamos y lo llevamos a nuestro cuadro de la guía de actividades. ¿Comprendido hasta ahí el trabajo que tienen que hacer, muchachos? Niños y niñas. Sí, señor. Bueno, perfecto. Ahora bien, esa información la traen aquí. Ustedes tienen una información en la guía de actividades, unos productos que corresponden a unas categorías que están aquí. Eso ya les envía el foro para que revisen las categorías frente a los productos que tienen ustedes. Y la guía les entrega esos productos y les entrega unos precios, ¿sí? Supongamos que el arroz en el año base, recordemos el año base es el año 0, ¿no? El año de donde arranca el cálculo del IPC. En este momento, en Colombia, en la vida real, el IPC arranca en el año 0, es el año 2019. Y aguantará hasta el año 2029 que se vuelve y se convierte en año 0.
Aquí tenemos el año base con los precios, 20 pesos el arroz, para el año 1 25 y 28 pesos para el año 2. El ron 5 pesos en el año base, 7 pesos en el año 1 y 8 pesos en el año 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Traen esa información de acá, esta información que copiamos, esta información que está aquí, la copian y la llevan y la pegan como ponderación. ¿Sí? Estos datos que tengo aquí son ejemplos, no es la ponderación que tienen que colocar. Lo tengo aquí como ejemplo. Entonces colocan aquí, pegan la ponderación frente, obviamente, que les coincida alimentos con alimentos, bebidas con bebidas, ¿no? O sea, revisan que esté bien cuadradito eso. Y tenemos ya la información completa. Tenemos la ponderación y tenemos los precios de los productos desde el año base hasta el año 2, para cada uno de los productos que vamos a estudiar. ¿Sí? La ponderación es cómo se gasta la familia el ingreso en promedio de la canasta representativa. Y acá están los precios. Obviamente, pues aquí serían pues muchos más productos. Aquí solo tenemos un producto para no hacer muy extenso el ejercicio. De acuerdo con la fórmula, tendríamos que la sumatoria de estos productos, la sumatoria de estos precios multiplicados por la ponderación y divididos entre el precio del año base. Aquí yo me adelanté un poquito. Entonces tenemos ponderación 18 por 20, que es el precio del año base, dividido entre, entre 20, que es precio del año base, para el año 1. Para el año 2, el mismo 18 se mantiene la ponderación por 10 años, multiplicado por 25, que es el precio del año de estudio, y dividido entre 20, que es el precio del año base. ¿Sí? Y para el año 3, la ponderación 18 multiplicada por 28, que es el precio del año en estudio, y dividido entre 20, que es el precio del año base. Para el segundo producto, el ron, 1% multiplicado por 5, que es el precio del año base y estudio en este caso, dividido entre año base. Para el año 2, el 1% multiplicado por el precio del año 1 dividido entre el precio del año base. Y para el año 3, el 1% multiplicado por 8 del precio del año en estudio dividido entre 5 como precio del año base. ¿Sí? Eso lo hacemos para todos los productos. Para cada uno de los productos hacemos todo este ejercicio. Obviamente lo podemos hacer, lo hacemos en Excel y nos queda mucho más fácil. Miren, aquí ya lo tengo hecho en Excel y nos da los resultados. Para el año base, para este cálculo de aquí, este cálculo aquí, digamos, que sería este mismo de acá, siempre, obligatoriamente, les tiene que dar como resultado 100%, 100 puntos, ¿sí? Necesariamente les tiene que dar 100 puntos en este valor, o muy aproximado, 99.999 o 100.00001, ¿sí? Muy aproximadito. Entonces, el año base, el cálculo del IPC para el año base, siempre va a ser 100. El IPC del año base siempre va a ser 100. Para el año 1 va a subir un poco. Cuando hay inflación, si hubiera deflación, al contrario, pues caería. Pero normalmente va a haber inflación. Entonces, tomamos esta columna de aquí, que es aquí está la parte mecánica, como les estaba haciendo, pero pues la hacemos acá en Excel, multiplicando la ponderación por, hagámoslo aquí. Ese sería igual a la ponderación por el precio de año en estudio dividido entre el precio del año base. Y nos da 22.5. Sencillamente jalamos el valor para que copie los resultados. ¿Sí? Ahí copia, hace la misma operación para cada uno de los renglones, los copia. Y los sumamos y nos va a dar 122.68 tal como lo tenía yo calculado antes. 122.68. Y para este año 3 hacemos la misma operación. Decimos que es igual a la ponderación 18 multiplicado por el precio de año en estudio, 28 en este caso, y dividido entre el año base, 20.
nos da 25.2. Jalamos la fórmula para todos los renglones y nos va a dar estos valores. Lo sumamos y nos debe dar como resultado el IPC. ¿Sí? Entonces, miren, estos son los mismos resultados que yo había calculado antes. ¿Qué quiere decir? En el año base, la canasta familiar se adquiere con 100 puntos. O sea, por cada 100 pesos que necesito gastar, entrego 100 pesos. ¿Sí? O sea, esa es la estimación porque es el año base. No hay inflación en ese momento porque estamos empezando. ¿Sí? Estamos empezando el estudio. Para el año 1, el IPC pasa de 100 a 122. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que nosotros gastábamos en la canasta familiar en el año base, hoy en el año 1 tenemos que gastar o entregar 122 pesos. ¿Sí? Si la canasta familiar nos costaba 100 pesos en el año base, en el año 1 nos va a costar 122,68. Y para el año 3, y para el año 2, diríamos, por cada 100 pesos que gastamos en la canasta familiar, debemos entregar hoy 139 pesos con 32 centavos para comprar la misma canasta familiar. ¿Sí? Es decir, si la canasta familiar nos costaba 100,000 pesos, en este año nos costará 139,32. Ese es el IPC, ese es un referente. ¿Sí? Es como, está mirando cuánto tenemos que entregar para comprar los mismos bienes. Por eso les colocaba de ejemplo que se utiliza mucho para algunos referentes como matrículas de universidades, matrículas de colegios, para arrendamientos. ¿Sí? Por ejemplo, si la matrícula estaba en 3,000 pesos y el IPC fue de 122,68, entonces decimos que la nueva matrícula va a ser igual a 3,000 por este valor. ¿Sí? Aquí tiene un punto, tiene que ser la coma. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la matrícula pasa de 3,000 a 3,600. Aquí hay un error, perdón. Es igual a este por... por eso, pero lo dividimos entre 100 para convertirlo en porcentaje, este valor. Igual a este. Son igual. Eso. Bueno. Ahorita revisamos otra vez el ejemplo. Igual a este por este valor. 3,680 con 40 centavos sería la nueva matrícula. ¿Qué es entonces el IPC? Por cada 100 pesos, que yo entregaba por mi canasta familiar, hoy tengo que entregar 122 pesos. Es decir, que por cada peso yo tengo que entregar 1,22. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Si yo entregaba un peso, hoy tengo que entregar 1,22 centavos. Y si yo entregaba un peso en el año base, para el año 2 yo tengo que entregar 1,39. ¿Sí? Dividimos entre 100 pues para tener la unidad. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, yendo a nuestro ejemplo de la matrícula, si la matrícula costaba 3,000 pesos y el IPC fue del 1,22, entonces hoy multiplicamos la matrícula por el 1,22 y nos va a dar 3,680. Esa es una de las aplicaciones que se da en el IPC. También se utiliza para los arrendamientos, por eso dice el contrato de arrendamiento subirá lo que diga el IPC. ¿Sí? Entonces el IPC sube el 1,25, entonces se multiplica por 1,25, bueno, etc. Y a partir de esta información, de este IPC, encontramos la tasa de inflación. El IPC es el índice, ¿sí? Y la tasa de inflación es qué porcentaje varió ese índice. Esa es la tasa de inflación. Decimos que, copiamos esto por acá, copiémoslo por aquí para que nos quede limpiecita la pantalla. Ahí.
Pegamos los valores, entonces este es el año base, este es el año 1, este es el año 2. La inflación mide la variación porcentual de un año al siguiente, del año base al año 1, y luego mide la variación porcentual del año 1 al año 2, ¿sí? No la mide la inflación del año 2 con el año base, aquí es con el año inmediatamente anterior. Entonces decimos que la tasa de inflación es igual a, entonces decimos para el año 1 es igual a este valor, ponemos paréntesis, 122 menos este 100, cierro paréntesis, y divido entre este mismo valor, entre este 100. Perdón, y multiplico por 100 para convertirlo en porcentaje. Para poderle colocar ese signo de porcentaje, tengo que multiplicar por 100. Entonces me queda el 22.68%. 22.68%. Esa es la tasa de inflación para el año 1. La tasa de inflación para el año 2 va a ser igual al, paréntesis, 139 menos el IPC del año inmediatamente anterior, el 122. Y lo dividimos entre ese IPC, el 122. Y lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. La inflación del año 2 fue del 13.56% para el año 2 y del 22.68% para el año 1. Muchos aportes que me han hecho algunos estudiantes calculan la inflación del segundo año de esta manera. Toman el IPC del año 2, perdón, el paréntesis, perdón, toman el IPC del año 2, le restan el año base y lo dividen entre el año base y les da el 39%. Esto está mal. Esto es un error. ¿Sí? Ese es un error. Y es lo que están haciendo la gran mayoría. Tienen que calcular la tasa de inflación del año 2, teniendo en cuenta el IPC del año 2 con el IPC del año 1, ¿sí? Para la inflación del año 2. Y la inflación del año 1 es el IPC del año 1 versus el IPC del año base, que siempre va a ser 100. ¿De acuerdo? ¿Comprendido hasta ahí la explicación? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. ¿Qué implicaciones tiene la tasa de inflación? Primero, desde el punto de vista del mercado interno, perdemos capacidad adquisitiva. Perdemos capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos que entregar, vamos a comprar un producto, un bien o un servicio, tenemos que entregar más dinero por el mismo bien. ¿Sí? Entonces estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Ustedes lo pueden verificar en estos días en el mercado, que los precios prácticamente todo ha subido. ¿Sí? Todo ha subido. A pesar de que el salario mínimo subió un porcentaje alrededor del 10%, pues no ha sido suficiente para cubrir las necesidades. ¿De acuerdo? Ahora, al perder capacidad adquisitiva, pues vamos a comprar menos. Al comprar menos, el mercado va a rotar menos los productos. Al rotar menos los productos, las empresas deben producir menos porque hay menor demanda. Y como se produce menos, se puede generar una tendencia al desempleo. ¿Por qué? Porque se necesita menos personas para producir esos bienes. Y a la vez, estas empresas que producen van a comprar menos insumos, menos materias primas, y por ende se va a generar una cadena negativa de producción, llevando a una cadena de desempleo. ¿Sí? Entonces, eso genera desde el punto de vista del mercado interno.
Y desde el mercado externo, perdemos competitividad. Tenemos competitividad porque nosotros estamos en un mercado globalizado. Estamos funcionando dentro de la mundialización de la economía, digamos, ¿sí? Y por ende nuestros productos están compitiendo con productos de otros países, ¿sí? O sea, los mismos productos que hacemos nosotros los pueden hacer en otros países. Y si esos otros países tienen una política antiinflacionaria mejor que la nuestra, ellos pueden mantener sus precios y nosotros no. Recordemos que cuando vamos a comprar un producto importado, lo primero que se compra es moneda, pues aunque nosotros no hagamos la importación, sino una empresa, entonces esa empresa para poder comprar los productos que va a importar, por ejemplo, computadores, entonces antes de comprar los computadores, lo primero que compra es moneda, ¿sí? Y si la moneda pues está costosa, está revaluada, digamos que es una forma de inflación de la moneda, pues perdemos competitividad. O si por el contrario nuestra moneda es favorable, pero nuestros precios no, entonces vamos a perder competitividad, ¿de acuerdo? Entonces son dos situaciones bastante complicadas que en ambos casos llevan a crisis económicas. ¿Por qué? Porque se va a perder mercado, se pierde continuidad, en ese momento estamos perdiendo los esfuerzos que se hicieron para salir de la crisis económica que dejó la pandemia. ¿Sí? Todo ese esfuerzo que se hizo en manejo de créditos, en manejo de política monetaria, política fiscal, bueno, etcétera, todo eso se está perdiendo por efectos de la inflación que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, las políticas antiinflacionarias son supremamente importantes porque, como les dije antes, la inflación es una enfermedad para la economía. ¿De acuerdo, muchachos y muchachas? Entonces, ustedes van a desarrollar el ejercicio, van a hacer este mismo proceso, van a entrar a la página del DANE, van a descargar las ponderaciones, dentro de las ponderaciones van a hacer el proceso que se les está diciendo en la guía de actividades, toman ese resultado de ponderaciones y lo llevan al cuadro que se les está entregando en la guía de actividades. Y con ese cuadro calculan el IPC, calculan la inflación y explican los resultados. ¿Sí? Recordemos que todo resultado matemático tiene que ser acompañado de una explicación. Si ustedes solamente dicen el IPC es del 22.7 o la tasa de inflación es del 22.7 para el año 1 y del 13.6 para el año 2 y el IPC del 122 y del 139, pues no entendería a la persona que lea de qué se trata, ¿sí? Ustedes siempre que encuentren una cifra tienen que explicar los resultados teniendo en cuenta un contexto teórico, ¿sí? No se debe sacar solamente del conocimiento que uno tiene de base, sino de la teoría que se les está entregando para que sea leída, estudiada, y pues ustedes se apropien de ese conocimiento, y con base en ese conocimiento, ustedes van a explicar esos resultados. Eso sería entonces la explicación del tema de la tasa de inflación y del IPC. Preguntas, dudas que tengan. Datos. No olviden, por favor, diligenciar la lista de asistencia que les dejé en el chat, ¿sí? Bueno, entonces, si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, mañana les Profe, comparto. es que Sí, señor. vemos dos alzando la mano, qué pena, profe. Ah, que no había visto, Cristian, qué pena, cuéntame. ¿Qué? Profe, muchas gracias. Es que la verdad, profe, creo que no conozco como el proceso para mirar la inflación por municipios. Yo soy de Sogamoso, Boyacá, y la verdad no supe cómo buscarlo en la página de la alcaldía ni en el DANE. Lo mismo, su merced me indicó que entonces de la capital. Sí, sí, sí. Y tampoco me di mañas de Tunja, profe, si su merced pronto nos pudiera guiar así como su merced En la misma página del ampliamente DANE, lo pudo hacer con lo del DANE. Si su merced nos sí, ayudara de pronto con la del municipio, sí, sería de gran utilidad, profe. Muchas gracias. sí, con mucho gusto. Mira, aquí en la página del DANE
Aquí. Me parece que está aquí en el boletín técnico. Profe, disculpe, no sé cómo descargo ese documento. Permíteme un segundito. Es que voy a mirar si está aquí en este documento la información que Cristian... No, no está. Este documento es aquí, estaba aquí en el IPC, en la página del IPC, boletín técnico. Vamos en los anexos. Eso sí nos toca descacharrearle y buscarlo. Porque es información que siempre están cambiando, la están cambiando. Según ciudades, mira. Variación del año corrido según ciudades. Estaría. Por ciudades, según ciudades. Aquí está, mira. Medellín, Barranquilla, Bogotá, Tunja, Manizales, Florencia. Aquí están las 28 ciudades que dan esos estudios. Y aquí están los índices de cada uno. Y aquí está el total. Mira, la inflación fue del 1.02 en el mes Agosto. de agosto. Aquí está, mira, agosto 2022. El total del IPC fue del 1.02. Este no es inflación, este es IPC. Bueno, así por el estilo, pues hay que cacharrear la información y van a encontrar. Aquí en anexos es donde más se encuentra, aquí estaba. Donde más se encuentran ese tipo de informaciones. Hay cualquier cantidad de Listo, profe, páginas. muchas gracias. Sí, ahí van a encontrar la información. Si no encuentran la información de su municipio, ¿sí? Como tal, pues pueden utilizar la información de su ciudad capital, no hay ningún problema. A mí lo que interesa es que ustedes aprendan o entren a estas páginas que les van a servir muchísimo, muchísimo a ustedes como profesionales, luego el manejo de información. Recordemos que la información es valor, es riqueza. Si el que posee la información es el que posee las herramientas para la mejor toma de decisiones. Entonces, si uno analiza el comportamiento del producto con el que trabaja, cuál es el IPC, cuál es la inflación de su producto, puede mirar el comportamiento del producto en el futuro. Entonces, esto les da herramientas para que ustedes como profesionales tomen las decisiones correctas, ¿sí? Recuerden que al tomar una decisión, lo que estamos haciendo es eliminar el riesgo de cometer un error. Y para tomar una decisión tenemos que hacerlo con base en información real, fidedigna, nueva, exacta, ¿sí? Es decir, todo eso es información que ustedes van a estar utilizando en su vida profesional de manera muy, muy, muy seguida. Entonces, esto sí la idea es que ustedes entren a las páginas y las consulten. O sea, si no encuentran de su ciudad, entonces pueden hacerlo obviamente de su ciudad capital. Había otra mano levantada, me parece. Luz, Sí, profe, bueno, Karine. Ajá. disculpe. Nosotros podemos realizar los cálculos en Excel y copiarlos y pegarlos en Word o Sí. necesariamente tenemos que escribir los cálculos en Word. No, no, no. O sea, háganlos en Excel y los pegan en Word. No hay ningún problema. Lo que sí les digo es, por favor, utilicen los decimales. Porque miren, son cifras tan pequeñas. El 0.2, el 0.7, y si redondeamos eso, se cambia completamente. ¿Sí? Es un porcentaje pequeño, pero frente a las cifras generales, pues eso va a afectar. Entonces, copien la ponderación completica. Marcan toda la columna y la pegan. ¿Sí? Eso sería lo único que les solicito. Y como favor especial, no le coloquen colores. Si van a hacerlo en Excel y lo llevan a Word, por favor no le coloquen colores a esos cuadros de Excel, porque después es bien difícil mirar los números, ¿sí? Y he tenido casos que me han colocado fondo azul, azul oscuro con letras negras. Entonces sí, pues es complicado y como ya está pegada la imagen en Word ya no se le puede quitar el color, entonces es un poquito difícil. Entonces, por favor, los cuadritos de Excel
los pasan en blanco, o sea, sin fondo, solamente los números, ¿vale? Y como les decía antes, las cifras, pero siempre acompañadas de su explicación. No dejen ninguna cifra sin explicar. No va a ser redundante, ¿sí? O sea, expliquen los resultados y todo va a ser más claro para ustedes, porque van a comprender. A mí me interesa es que ustedes comprendan esos resultados, que ustedes analicen si eso es bueno, eso es malo, cómo afecta, si una inflación del 5% es buena o del 10% o qué es esto. Entonces, tenemos que ver lo que ustedes están analizando. ¿Y cómo analizan? Con base en la teoría que están leyendo y pues con las preguntas que ustedes me presenten y pues yo con mucho gusto les estaré respondiendo. ¿De acuerdo? Cristian, ¿tienes otra pregunta o se te quedó la mano levantada? Ah, se te quedó la mano levantada. Profe, pues es que me surgió otra pregunta con esto que su merced nos decía ahorita. Ajá. Porque, digamos, al hacer la interpretación para, digamos, la inflación del año pasado, no sé en cuánto se habrá ubicado, pero el aumento del salario fue como el 10%, tal vez, Sí, 10%. y la inflación, no sé en cuánto haya quedado, pero no creo que haya alcanzado los 2 dígitos. No, el año pasado no llegó al 10%. Pues fue un manejo, lo que pasa es que ese es un referente, ¿no? Creo que Para, la inflación llegó como al 6.5, algo sí, así. 6 algo, correcto, Kelly. Ajá. No llegó al 10, pero ese IPC es un referente, ¿sí? Cuando hablamos de salario mínimo es un referente que el gobierno entrega para que los gremios eh, presenten sus propuestas y las empresas presenten sus propuestas. Recordemos que eso nace de una negociación. Y en una negociación siempre el que va a pedir, pues pide más de lo que necesita para poder ceder un poco, y el que va a entregar va a ofrecer menos de lo que puede entregar para poder crecer también un poco, ¿sí? Eso es normal dentro de una negociación. Por eso es ustedes, y cambiando de tema, cuando ustedes miren negociaciones, encuentran 20, 30 puntos, y dentro de esos 20 o 30 puntos se encuentran unas cosas rarísimas, ¿sí? Unas exigencias exageradas, y es con el fin de irlas eliminando, ¿sí? Entonces, la parte dice, bueno, yo quito ese punto 20, o sea, ya no quiero que me suba el 100% del sueldo, ¿sí? Entonces vamos quitando eso. Es como para ir cediendo, ir mostrando lo que, ir puliendo hasta llegar hasta donde ellos puedan. Igual acá. Entonces no es que el IPC sea camisa de fuerza para el salario mínimo, sino que es un referente para la negociación. Y este año pues estuvo por encima, pues dadas las condiciones que se venían dando de la capacidad adquisitiva que se había perdido, y pues con ese 10% se recuperó, pero se perdió durante la pandemia, ¿no? Mucha esa capacidad adquisitiva. Con ese 10% se pretendía recuperar, pero pues no contábamos con la crisis mundial que se está viviendo, con la guerra de Ucrania y todo lo que ha traído sobre los precios de los alimentos, sobre los insumos de productos agrícolas, etcétera, y de la electrónica, bueno, tantas cosas que se han afectado. Entonces, eso nos ha traído precios elevadísimos a los insumos, y eso se traduce en los precios de los productos al consumidor. Esa Profe, es sí, señor. Pues es que hacia allá iba mi pregunta, porque no sé si sea acertada la solicitud que yo le hacer a su merced. ¿Cómo haría su merced una interpretación? ¿Sí? Porque si uno va a mirar la inflación, si la compañera de pronto dice que fue del 6%, uno sabe que en la realidad no fue del 6%, ¿sí? O sea, el pan subió muchísimo de precio. Aquí donde en Sogamoso, Boyacá, era 200 y se subió a 300 y ahorita ya va pegándole a los 500. Luego Ajá, se subieron de 300 a 500. El aceite es otro que está carísimo, ajá. pero yo me imagino que también los economistas Bueno, en su experticia no pueden decir que la inflación fue del 30, 40%, porque eso no, genera un pánico a ver, económico. te explico, Cristian. La canasta familiar está conformada por unos productos, ¿no es cierto? Todos los productos no suben o bajan de la misma manera.
sea, por eso la ponderación es el IPC es como un promedio que sale de la variación de precios. Digamos que el pan subió el 50%, pero otros productos subirían únicamente el 5% y otros incluso habrán perdido precio, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, porque acuérdate que es ese porcentaje, es ese promedio que se toma de toda la canasta familiar, la que al final nos dice que aunque unos productos subieron el 30%, otros el 5% y otros perdieron el 20%, en promedio el IPC o la inflación fue del 10% o del 6%, para tomar el ejemplo real. La inflación fue del 6%, pero algunos productos no variaron, otros fueron más del 6% y otros menos del 6%. Este año va a ser mucho más alta. Este año apenas estamos ya en el mes pasado, en el mes de agosto, ya habíamos superado el 10%. Este año va a ser altísima la inflación. Esa inflación no la mirábamos desde los años 90. Entonces, va a ser bastante, estamos viviéndolo. Pues nosotros lo estamos viviendo porque el cálculo que nos dan de la inflación es sobre situaciones ya vividas, ¿no es cierto? O sea, la inflación nos la dan, nos muestran en enero, los primeros días de enero, pero es sobre lo que estamos viviendo hoy. La tasa que nos muestran es sobre lo que ya pasó. Entonces, se hace el ajuste para lo que viene. Pero entonces, en ese momento estamos viviendo la capacidad adquisitiva que estamos perdiendo. En muchas familias de escasos recursos ya no tienen las 3 comidas o solo tienen una comida al día. Sí, muchas personas se retiraron de los estudios. Los créditos de vivienda, los créditos bancarios, digamos, pues no se los pueden cancelar. Está altísima la tasa de una recuperación en los bancos. Entonces, todo eso afecta a la economía. Sí, eso lo entiendo, profe, de la ponderación y pues que uno en términos reales no va muy de la mano con lo nominal, porque efectivamente ahorita no nos quedaría, pasándolo a este año, ¿no? Que está pues, especialmente Sí, alto. O sea, uno sabe que no está recuperando poder adquisitivo. Eh, si uno se extiende ya a hablar por estratos, ¿sería apropiado o no, profe? Porque una cosa es que para un funcionario público que se gana 5 millones, le cueste 100.000 pesos más el mercado, y otra es para una ama de casa, una madre soltera, que le cueste el mercado 100.000 pesos más, pues ya es diferente. sí, claro. ¿Eso, eso Tiene en cuenta, se claro. podría poner o ya Sí, sí, se se extiende puede. uno mucho, profe? Perfecto, se puede, sí se puede. Incluso el DANE, ¿no? O sea, es que se puede hacer análisis incluso por sectores de una ciudad, porque no es lo mismo, como les decía en la anterior, en la web, no es lo mismo la canasta familiar en Pasto que en Cali, y en Cali no es lo mismo en un barrio del norte que del sur, ¿sí? Primero, por el tipo de productos que estructuran la canasta familiar de cada uno, ¿sí? Y segundo, por los niveles de ingresos de ingresos promedio de las familias. Entonces, sí es muy pertinente hablarlo por los estratos. Se puede, y ahí estaríamos tocando un tema que se llama propensión marginal al consumo. Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo, por favor. Gracias. Hay gente hablando. No. Entonces, bueno. Sí es muy pertinente y se hacen los estudios por estratos, por ciudades, y eso permite generar una realidad. Si una realidad, lo que Cristian dice es cierto. O sea, no es lo mismo por ejemplo, la gasolina, ¿sí? No es lo mismo para una persona que se gana 1 o 2 salarios mínimos y paga una gasolina de 9.000 pesos el galón y va a llegar a 17, 18.000 pesos. Se va a ver completamente afectada. En cambio, una persona que gane más dinero, pues sencillamente va a pagar la gasolina y no va a haber ningún problema. Incluso habrán estratos que dirán que bueno, porque va a haber menos tráfico en las ciudades. Me voy a poder desplazar con mayor tranquilidad. Sí, eso va a pasar. Aunque vamos a ver reflejado todo eso pues en la canasta familiar porque el transporte refleja el combustible, el valor del combustible en los productos que se transportan, pues aunque dicen que la CPM, que es lo que mueve los camiones, no se va a subir de esa manera, pero pues esperemos que no se afecte la canasta familiar. Pero sí, lo que dice Cristian es cierto, o sea, se puede hacer el análisis por estratos o por ciudades, como ustedes quieran.
Lo importante es entenderlo. Y le estamos dando una buena comprensión, Cristian. Gracias. Bueno, a Glenny, a Cristian, Elgi, Luz Karime, Javier, Jennifer, Kelly, muchísimas gracias por haber asistido a la CIPA. Ya mañana les envío la grabación. Ahorita no puedo porque tengo otra CIPA de otro curso. Les envío la grabación mañana a todos los grupos para que tengan acceso a esta información. Y pues espero que salgan dudas, preguntas. Recuerden, el foro no es solo para presentar aportes. El foro es para presentar consultas. Profe, no entiendo cómo calculó el IPC, no entiendo cómo hizo esto, o sea, ¿de dónde sale este valor? Listo, le explico, ¿vale? Es para eso, para generar un diálogo virtual. Entonces, no solamente aportes, sino también dudas, preguntas que tengan. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por haber asistido y mañana pues ya les envío la grabación, ¿vale? Y ya Gracias, profe. ya les invito a la CIPA para el tema del empleo. Eso lo hacemos en la próxima semana tal vez, o no sé si alcancemos de aquí al viernes tal vez hacerla, ¿vale? Gracias. Profe, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Una buena noche. Feliz noche para todos. Gracias. A ver. Tenés la grabación.